vamos a comenzar con la clase, en donde vamos a continuar con la sesión número 23. Acuérdate que nosotros tuvimos la primera parte de la sesión número 23 el día martes, en donde vimos la primera parte de tipos de transporte membranal. En esta ocasión vamos a terminar de ver la parte número 2, en donde vamos a ver un poquito más a fondo cómo van a estar funcionando los diferentes tipos de tipo de transporte membranal, ¿sale? Este es uno de los temas más importantes para el módulo de premedicina. Si a ti te van a preguntar el módulo de premedicina, inclusive si te llegan a preguntar el módulo de biología, casi te puedo asegurar que el día de tu examen de admisión, mínimo te vas a encontrar con dos preguntas de este tema, ¿sale? Por eso es un tema súper importante. Entonces, si tú quieres ver algunas de las 22 sesiones anteriores, acuérdate que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos todos los demás videos ya subidos, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Luis Conchas y quiero hacer una pequeña pausa a esta clase que estás tomando con el doctor Dani o con la doctora Carla de preparación para tu Exani 2, módulo de premedicina o módulo de ciencias de la salud. Quiero que conozcas el curso de UNX especializado en estas áreas, donde vas a tener clases en vivo, acceso a una plataforma, ejercicios de práctica, exámenes de simulación y acompañamiento en asesorías para que domines todos los temas que necesitas saber para premedicina, ciencias de la salud o incluso biología. Como puedes ver en la imagen, vas a tener acceso a la plataforma desde el mes de febrero hasta junio de 2026 y tenemos dos alternativas para que tomes las clases en vivo. La primera es, el primer ciclo es del 9 de febrero hasta el 27 de marzo y el segundo ciclo es del 6 de abril al 22 de mayo. Existe la alternativa lunes, miércoles y viernes o la alternativa sábados y domingos, la que mejor se adecue a tus tiempos de estudio. Debes saber que existen precios preferenciales para alumnos activos de UNX, incluso desde membresías. Pero si tú quieres tomar solo el programa de premedicina, también existe un precio regular para que te puedas integrar en la modalidad que tú quieras. Y recuerda, lo más importante es que te enfoques en los temas que sí aparecen y cómo se preguntan en tu examen de admisión. Por último, te dejo una imagen donde vas a poder observar cada uno de los temas que se van a ver durante estas 7 semanas en el ciclo 1 o en el ciclo 2 para que estudies, te prepares para tu Exani 2, para los módulos de premedicina, ciencias de la salud y superes con éxito tu próximo examen de admisión a la universidad. También te dejamos los teléfonos o en la descripción del video un enlace para que puedas pedir más información, te inscribas y te pongas a estudiar para tu examen de Exani 2. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver de todos modos una breve como síntesis, un breve repaso de lo que vimos la clase el día martes, porque es importante que nos acordemos en qué va a estar consistiendo el transporte pasivo y en qué va a estar consistiendo el transporte activo. Quiero que me vayan poniendo acá en la cajita de comentarios los que ya tuvieron la clase el día martes, que si tuvieron oportunidad de meterse, cuál era la característica de un transporte pasivo y cuál era la característica de un transporte activo. ¿Salen? Lo que lo voy explicando. Entonces, es muy importante que te acuerdes que cuando estemos hablando del tipo de transporte membranal, van a ser todas aquellas sustancias, van a ser todos aquellos moléculas, van a ser todos aquellos solutos que se van a estar transportando de un sitio a otro. ¿Cuáles van a ser estos sitios por los cuales siempre nos va a estar preguntando el examen? Va a ser el líquido extracelular, ¿sale? El líquido extracelular, lo que se encuentra afuera de la célula, y el líquido intracelular, lo que se encuentra adentro de la célula. Es muy importante que te acuerdes que esto puede ser bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? A veces va a haber sustancias que se van a estar moviendo de adentro de la célula hacia afuera, o va a haber sustancias que se van a estar moviendo de afuera de la célula hacia adentro, dependiendo de dónde se necesiten para que lleven a cabo su función, ¿sale? Y es muy importante que te acuerdes que se va a estar clasificando en dos grandes grupos. ¿Cuáles van a ser estos dos grandes grupos? El transporte no vesicular, en donde vamos a estar hablando del transporte pasivo y el transporte activo, y el transporte vesicular, que nosotros ya sabemos que va a consistir en endocitosis, ¿sale? Y en exocitosis. ¿Cuál era la característica del transporte vesicular? ¿Se acuerdan? El transporte vesicular van a ser aquellas sustancias que se van a estar transportando a través de vesículas. ¿Qué dijimos que eran las vesículas? Las vesículas van a ser prolongaciones de la membrana plasmática, que también van a estar conformadas por fosfolípidos y que van a permitir el paso de estas sustancias. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando específicamente del transporte no vesicular, que es lo que casi siempre llegan a preguntar. Lo más característico del tipo de transporte y lo más importante que pregunta el exani es el transporte pasivo y el transporte activo. Entonces, el no vesicular se va a clasificar en transporte pasivo, que también es conocido como difusión. Si a ti te llegan a poner difusión en el examen de admisión,
tu cerebro tiene que hacer clic inmediatamente con transporte pasivo, ¿sale? Acuérdate que difusión es lo mismo que transporte pasivo. Y también va a estar su contraparte, que va a ser el transporte activo, que este no tiene un sinónimo. ¿Cuál va a ser la característica del transporte pasivo o de la difusión? Que este va a ir a favor del gradiente de concentración, ¿te acuerdas? ¿Qué estamos diciendo al momento de que nos referimos de que va a favor del gradiente de concentración? Cuando decimos que va a favor del gradiente de concentración, es porque estamos diciendo que se va a estar moviendo esta solución de donde tiene mayor concentración porque va a tener mayor cantidad de solutos. Acuérdate que los solutos van a ser los que le esté dando la concentración. Entonces, se va a estar moviendo de donde hay mayor concentración a un sitio en donde hay menor concentración. Esto quiere decir que vamos a favor del gradiente de concentración y por lo tanto el organismo no va a estar gastando energía para que se lleve a cabo, ¿sale? ¿Se acuerdan que esto era súper importante, acordarnos de la difusión? Y van a existir dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. Ahorita, grosso modo, solamente quiero que te acuerdes que la difusión simple va a ser aquella en donde las moléculas o la sustancia se va a estar moviendo simplemente a través de los fosfolípidos, que son nuestro principal elemento estructural de la membrana plasmática, y la difusión facilitada van a ser aquellas sustancias o van a ser aquellas moléculas que se van a estar transportando a través de proteínas, ¿sale? Entonces, hasta ahorita solamente quiero que te acuerdes de eso. Y tanto la difusión simple como la difusión facilitada van a ser un tipo de transporte pasivo que van a ir a favor del gradiente de concentración. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí queda alguna duda con el transporte pasivo? Acuérdense que aquí solamente estamos viendo como una síntesis y generalidades, ¿sale? Hola, Eileen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Estoy viendo que ya se están conectando un poquito más. Entonces, ¿todo claro con el transporte pasivo, también conocido como difusión? ¿O quedó alguna duda? ¿O todo sencillo? ¿Cómo ven, chicos? ¿Estuvo papa, no? ¿Estuvo facilito? Ojo, es importante que te queden claras las generalidades porque ahorita nos vamos a meter un poquito más a fondo, ¿sale? Nos vamos a meter un poquito más a fondo. Súper bien. Entonces, vamos a tener su parte opuesta, que es el transporte activo. El transporte activo, ¿cuál va a ser la característica? El transporte activo, a comparación del transporte pasivo, también conocido como difusión, es que el transporte activo va a ir en contra del gradiente de concentración, ¿sale? Esta es la palabra clave. Si va a favor, estamos hablando de la difusión. Si va en contra, estamos hablando del transporte activo. Entonces, como va a ir en contra del gradiente de concentración, aquí vamos a estar diciendo que la solución o la molécula que se va a estar transportando va a ir de un sitio en donde hay menor concentración porque va a haber menor cantidad de solutos hacia un sitio donde va a haber mayor concentración porque va a haber mayor cantidad de solutos, ¿sale? Como aquí está yendo en un sitio en donde hay mayor concentración, aquí sí va a estar llevándose un gasto de energía en el organismo, ¿sale? ¿Gasto de energía en forma de qué? En forma de ATP. Entonces, el transporte activo sí va a estar gastando energía en forma de ATP, mientras que la difusión no lo va a estar llevando a cabo, ¿sale? ¿Cuáles van a ser los tipos de transporte activo que vamos a tener? Va a ser el transporte activo primario, que más adelante te lo voy a explicar a profundidad, y también va a existir el transporte activo secundario, que en el transporte activo secundario vamos a tener uno que se llama cotransporte, o también conocido como simporte, ¿sale? Cotransporte o simporte, y un transporte activo secundario que también es conocido como antiporte o eh, contratransporte, ¿sale? Van a ser los nombres que van a tener estos de acá. Entonces, a forma de generalidades y a forma breve, ¿sí quedó claro esto, chicos? ¿Quedó claro esto de acá? Profe, me pasaba para agradecerle por aquí, chicos, de verdad. Muchas gracias, Beren. Muchas gracias por el mensaje que me mandaste en la tarde. Agradezco mucho el mensaje que me mandaste en la tarde. Voy a chiviar un poquito aquí a Beren. Les quiero presumir, chicos, que Bere fue nuestra alumna de premedicina exclusivamente para el curso de la UP, para el curso de Puebla, y a Bere le dieron el resultado de que fue admitida en el primer filtro, ¿sale? Entonces, muchas felicidades, Bere. Agradezco mucho el mensaje que me hiciste llegar a mí como a la doctora Carla. Muchas felicidades. Todo lo que has conseguido es gracias a tu esfuerzo, ¿sale? Acuérdate que siempre todo lo que conseguimos en esta vida es por el esfuerzo que nosotros le metemos, ¿sale, chicos? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro como es Bere, que Bere ya pasó su filtro del examen de admisión. Muchas felicidades, Bere. Y me da mucha alegría ver que te diste una vuelta por acá para saludarnos. ¿Cuál es la bomba sodio-potasio? La bomba sodio-potasio va a ser un tipo de transporte activo primario, ¿sale? La bomba sodio-potasio va a ser un tipo de transporte activo primario que más adelante te voy a explicar, ¿sale? Entonces, ¿queda alguna duda, chicos, de cuál va a ser la característica y cuál va a ser la diferencia del transporte pasivo o también conocido como difusión y el transporte activo o todo claro? Para ahora sí pasar específicamente a cada uno de ellos.
Vale, todo bien, entonces vamos a comenzar a ver cada uno de los tipos de transporte específicamente. Vamos a comenzar con el más sencillo, vamos a comenzar con uno de los tipos de transportes más básicos, que es la difusión simple. Ojo, si estamos hablando de difusión, quiero que me pongan aquí en la cajita de comentarios, si estamos hablando de difusión, ¿estamos hablando de transporte activo o estamos hablando de transporte pasivo? ¿De qué estamos hablando? Los leo por acá en la cajita de comentarios. ¿Estamos hablando de difusión, transporte activo o transporte pasivo? Súper bien, súper bien. Va a ser transporte pasivo. Acuérdate, siempre que estemos hablando de difusión, va a ser transporte pasivo. Si nosotros estamos hablando de un transporte pasivo, quiere decir que este transporte se va a llevar de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Inclusive lo podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, si decimos que este es el líquido extracelular, el líquido extracelular y esta parte de acá es el líquido intracelular, nosotros podemos notar en esta imagen representativa que tenemos mayor concentración de solutos en esta solución, mientras que en el líquido intracelular vamos a tener menor concentración de solutos. ¿Hacia dónde está apuntando la flecha? Te está diciendo que este tipo de transporte se va a llevar como difusión de donde hay mayor concentración de solutos hacia donde hay menor concentración de solutos. ¿Sale? Entonces estamos hablando de transporte pasivo que va a favor del gradiente de concentración y por lo tanto no vamos a estar gastando energía. Súper bien, chicos. Entonces, nosotros ya sabemos que es difusión, pero nos está diciendo que es una difusión simple. Si nosotros estamos hablando de que es una difusión simple, es porque esta sustancia o estas moléculas van a estar pasando simplemente a través de los fosfolípidos. Acuérdate, siempre que una sustancia o una molécula pase simplemente a través de los fosfolípidos, vamos a estar hablando de difusión simple. ¿Se acuerdan cuál era la característica de las biomoléculas o de las moléculas o de las sustancias que iban a estar pasando a través de difusión simple? ¿Se acuerdan que todas estas sustancias tenían que ser liposolubles? ¿Se acuerdan? Entonces, siempre que nosotros tengamos una sustancia o siempre que tengamos una molécula que sea liposoluble, vamos a decir que va a tener una difusión simple. ¿Cuáles eran las características de la difusión simple? Que fueran sustancias o que fueran moléculas que fueran liposolubles, que fueran no polares, que tuvieran un tamaño más chiquito, esto diciéndolo a grosso modo, y que también fueran moléculas que fueran neutras, ¿sale? Que no tengan carga ni positiva ni que no tengan carga negativa. ¿Cuáles van a ser sustancias o cuáles van a ser moléculas que van a contar con esta característica? Van a ser, por ejemplo, los gases, como lo es el oxígeno, como lo es el dióxido de carbono, como lo es el alcohol, o también como lo son las hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas surgen del colesterol, ¿sale? Entonces el colesterol, al ser un lípido, es lo que le da la característica de que sean liposolubles. ¿Sale, chicos? Como van a contar con estas características, estos van a pasar simplemente a través de la membrana plasmática, de los fosfolípidos, y vamos a decir que es difusión simple, ¿ok? Quiero que me digan si quedó alguna duda de la difusión simple o todo claro. ¿Cómo ven? ¿Estuvo sencillo? ¿Estuvo difícil? ¿Cómo ven? Está sencilla, ¿no? La difusión simple. Vale, todo bien, todo claro, chicos. Entonces, ¿cuál de los componentes, quiero que esto me lo contesten ustedes, cuál de los componentes de la membrana plasmática, imagínate que te viene esta pregunta el día del examen de admisión, ¿cuál de los siguientes componentes de la membrana plasmática participa en la difusión simple? Y entre las opciones nos ponen fosfolípidos, proteínas y colesterol. ¿Qué estarían contestando? ¿Qué estarían contestando de estas tres opciones? ¿Fosfolípidos, proteínas o colesterol? Fosfolípidos, súper bien, chicos. Entonces, siempre que hablemos de difusión simple, van a ser los fosfolípidos. Ya vi que les quedó todo claro. Entonces, vámonos al siguiente tipo de difusión, que en el siguiente tipo de difusión ya nos vamos a poner un poquito más complicados. Entonces, fíjense, estamos hablando de difusión facilitada, difusión, transporte pasivo o transporte activo. ¿Qué es? Quiero que me digan ustedes. Difusión, transporte pasivo o transporte activo. Pasivo, súper bien. Entonces, seguimos hablando de transporte pasivo, aquel que se va a llevar a favor del gradiente de concentración, de donde hay mayor concentración de solutos hacia donde hay menor concentración de solutos, ¿sale? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Y siempre que nosotros estemos hablando de difusión facilitada, es porque esta sustancia o esta molécula que quiera hacer este tipo de transporte va a necesitar la presencia de una proteína para que le facilite su paso, ¿sale? Es por eso que es conocida como difusión facilitada, porque va a necesitar la presencia de una proteína que le facilite su paso, ¿ok? Entonces, siempre que esté participando una proteína,
Siempre que esté participando una proteína para transportar alguna sustancia que vaya a favor al gradiente de concentración y que no gaste energía, vamos a decir que es difusión facilitada. Pero ojo, vamos a tener diferentes tipos de proteínas. Antes de explicarte los diferentes tipos de proteínas que vamos a tener en la difusión facilitada, es importante que nos acordemos de cuáles van a ser las moléculas o cuáles van a ser las sustancias que van a necesitar el paso de una difusión facilitada. Acuérdate, la principal característica de estas moléculas es que son no liposolubles, ¿sale? Que son no liposolubles. Al momento de que al momento de que son, perdón chicos, me llegó un mensaje. Al momento de que son no liposolubles es porque no van a poder pasar fácilmente a través de los fosfolípidos, ¿sale? Es porque no van a poder pasar fácilmente a través de los fosfolípidos. ¿Cuáles serán las características para nosotros decir que son no liposolubles? Moléculas que tengan un tamaño más grande, moléculas que tengan carga, tanto carga negativa como carga positiva, o moléculas que sean polares, ¿sale? Tanto moléculas o sustancias que cuenten con estas tres características van a ser moléculas que no son liposolubles y necesitan pasar a través de proteínas. Sí, Yare, por lo general esto lo preguntan solamente en el módulo de premedicina. Este tema es solamente del módulo de premedicina, pero si tú te vas a preparar para ciencias de la salud, lo más común es que te pregunten el módulo de biología como módulo complementario. Entonces, en el módulo de biología también preguntan este tema. Entonces, ninguno de los dos se salva, ¿sale? Ninguno de los dos se salva. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuáles van a ser sustancias o cuáles van a ser moléculas que son no liposolubles? Sí, que tengan carga tanto positiva o negativa. Por ejemplo, podemos hablar de los iones. Acuérdate que los iones van a tener carga. ¿Cuáles van a ser diferentes tipos de iones? Por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el potasio, por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el magnesio, ¿sale? Todos estos van a ser iones. ¿Qué otro tipo de ejemplo podemos tener? Al agua. Acuérdate que el agua, a ser hidrosoluble, va a pasar principalmente a través de proteínas. ¿Qué otro tipo de biomoléculas van a contar con esta característica? Moléculas que sean más grandes y que necesiten la ayuda de una proteína para pasar. ¿Como cuáles? Como la glucosa o también como los aminoácidos. Entonces, siempre que nos pongan alguna de estas características o ejemplos de estas biomoléculas o de estas sustancias, vamos a decir que van a estar pasando a través de difusión facilitada, ¿ok? Quiero que me digan, chicos, si queda alguna duda de cuáles van a ser las moléculas que van a pasar a través de difusión facilitada. O si quedó claro cuáles iban a ser las características de estas. ¿No? ¿Todo bien? Súper bien, chicos. Sí, Luis, puede ser glucosa, pueden ser aminoácidos, pueden ser iones como sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera, etcétera. El agua también, siempre que tenga la característica de que sean polares, de que tengan carga, tanto carga positiva como negativa, o de que sean moléculas más grandes, van a ser estas sustancias o estas moléculas que van a necesitar una proteína, ¿sale? Entonces, yo te dije que van a existir diferentes tipos de proteína. ¿Qué tipo de proteína vamos a tener? Vamos a tener proteínas de canal y vamos a tener proteínas transportadoras. Ojo, las proteínas de canal van a existir diferentes tipos de proteínas de canal. Dependiendo de qué sea lo que lo esté activando, vamos a decir que va a ser la proteína de canal de la cual estemos hablando, ¿sale? Por ejemplo, vamos a tener proteínas dependientes de voltaje. ¿Qué quiere decir que tenemos una proteína dependiente de voltaje? Y no quiero que pienses que aquí se va a estar gastando energía. Es muy importante que te acuerdes que la membrana plasmática va a tener carga. En la parte más interna va a tener una carga negativa y en la parte más externa va a tener una carga positiva. Esto es lo que se conoce como el potencial de membrana, ¿sale? Prácticamente nuestra célula tiene energía y tiene electricidad si lo queremos ver de esta forma. Entonces, el potencial de membrana se va a estar activando al momento de que existe una despolarización. Esto ya es un poquito más complejo, solamente quiero que te quedes con la noción de qué es el voltaje. La despolarización quiere decir que esta célula va a pasar de tener una carga más negativa a tener una carga más positiva, ¿sale? Esto es lo que se conoce como despolarización. Al momento de que se lleva a cabo la despolarización, estas proteínas que son dependientes de voltaje van a activar y van a decir, ¿sabes qué? Hay un voltaje que está pasando a través de la célula, me voy a activar para que permita el paso de estas sustancias. Entonces, las proteínas dependientes de voltaje se van a activar gracias a la despolarización. ¿Sale, chicos? Vamos a tener también proteínas que son dependientes de ligando. ¿Qué quiere decir que es un ligando? Prácticamente va a ser una hormona o va a ser un, eh, un neurotransmisor, perdón, una hormona o un neurotransmisor que va a estar funcionando como un ligando. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que una proteína sea un receptor para una hormona en específica o para un neurotransmisor, va a llegar, lo va a activar y esta proteína se va a abrir. ¿Para qué? Para que exista el paso de alguna sustancia.
Y finalmente también vamos a tener proteínas de canal que van a ser dependientes de fuerza mecánica, que estas también son conocidas como nocioceptivas, ¿sale? Al momento de que existe un estímulo en mi membrana plasmática, que sea alguna fuerza mecánica, estas proteínas se van a activar, se van a abrir para que exista el paso de sustancias, ¿ok? ¿Sí queda claro, chicos, la diferencia entre las de voltaje, las de ligando y las nocioceptivas de fuerza mecánica? ¿O queda alguna duda? Esto solamente hay que conocerlo de una forma general para el examen, ¿sale? Entonces quiero que me digan solamente si está todo claro esto de acá. No, las vitaminas ya es algo diferente, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser ejemplos de proteínas de canal? ¿Cuáles van a ser ejemplos de proteínas de canal? Ejemplos de proteínas de canal, vamos a tener proteínas de canal que van a ser iónicas, ¿sale? ¿Qué tipo de sustancias que creen que van a estar permitiendo estas proteínas de canal iónicas? Pues prácticamente a los iones. Entonces, las proteínas de canal iónicas van a permitir el paso de los iones como el sodio, como el potasio, como el cloro, como el magnesio, etcétera, de un sitio en donde hay mayor concentración, como lo podemos ver aquí, a un sitio en donde hay menor concentración. ¿Sale, chicos? Entonces, estos son los proteínas de canal iónicos, los que permiten el paso de iones. Y también vamos a tener una proteína súper representativa, que es una proteína de canal, que son conocidas como acuapurinas. ¿Qué tipo de sustancia va a permitir el paso de las acuapurinas? Las acuapurinas van a permitir el paso del agua, ¿sale? Entonces, siempre que te pongan que el agua se está transportando, que esto es principalmente la ósmosis, vamos a decir que se va a llevar a través de estas proteínas que son conocidas como acuapurinas. ¿Sale, chicos? Esto de aquí es súper preguntable. Entonces, aquí ya vimos qué son las proteínas de canal. Ahora vamos a pasar a las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras van a tener la característica de que van a ser específicas ¿a qué, perdón? Específicas a la molécula que se quiera transportar. Entonces, siempre que te pongan a una proteína transportadora, tienes que pensar que estas proteínas son más fresas, ¿sale? Imagínate que estas de acá son las proteínas que son como del pueblo, son proteínas de canal que no son específicas, dejan pasar a lo que se necesite pasar al momento de que sean activadas, son las proteínas del pueblo, y estas proteínas de acá son proteínas fresas, ¿sale? Son proteínas que solamente van a dejar pasar a la biomolécula específica a la cual de ella dependan, ¿sale? Por ejemplo, vamos a tener una proteína transportadora que son conocidas como GLUT. Estas proteínas que son conocidas como GLUT van a permitir que la glucosa entre a nuestra célula. Entonces, ¿qué biomolécula? Quiero que me pongan ustedes qué biomolécula va a ser la que va a activar a los GLUT. La glucosa, súper bien. Entonces, la glucosa va a ser la única que va a poder llegar con estas proteínas que son conocidas como GLUT. Y fíjate, esta glucosa va a actuar como una llave. Va a ser la única llave que va a contar con las características de abrir a este GLUT y al momento de que se mueva a través de difusión facilitada de un sitio en donde hay mayor concentración a un sitio donde hay menor concentración, esta proteína va a tener un cambio conformacional que va a permitir su paso, ¿sale? Pero a forma burda, quiero que te quedes con esto. Las proteínas de canal, las proteínas del pueblo, que no son específicas, las proteínas transportadoras, las proteínas que son fresas y que solamente van a permitir el paso de la biomolécula que pueda estar generando su cambio conformacional para que puedan pasar. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿quedó claro cuáles van a ser las dos proteínas que van a estar participando en la difusión facilitada o quedó alguna duda? ¿Cómo ven? Estuvo sencillo, ¿no? ¿O qué me dicen ustedes? Súper bien, chicos. Entonces, imagínense, están ya el día de su examen de admisión y se encuentran con una pregunta que dice, ¿cuáles van a ser los elementos de la membrana plasmática que van a participar en la difusión facilitada? Entre las opciones otra vez viene fosfolípidos, proteínas y colesterol. ¿Qué contestarían de estas tres opciones? Proteínas, súper bien. Entonces acuérdense, siempre que estemos hablando de facilitado es porque hay una proteína que le está facilitando su paso. ¿Sale, chicos? Y así terminamos de ver la difusión. Ya vimos la difusión simple y ya vimos la difusión facilitada. Quiero que me digan si quedó alguna duda con la difusión o ya somos expertos en los tipos de difusión. ¿Cómo ven? Súper bien, chicos. Ya somos expertos. Entonces, vámonos a las que son un poquito más complejas. ¿Sale? Vamos a comenzar con el transporte activo. Entonces, fíjate, vamos a comenzar a hablar ahora del transporte activo. ¿Cuál es la característica del transporte activo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la característica del transporte activo? El transporte activo va a ser aquel que se lleve en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir que va en contra del gradiente de concentración, perdón?
que va a ir de una zona en donde hay menor concentración a una donde hay mayor concentración y que va a estar gastando energía, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cuál es la característica o cuál va a ser la principal ejemplo cuando nosotros estemos hablando de un transporte activo primario? El principal ejemplo va a ser esta bomba de aquí, que son de las bombas más conocidas en la medicina y en general en el área de la salud. Es la famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sale? La famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué va a hacer? Va a estar sacando sodio del líquido intracelular para llevárselo al líquido extracelular y a su vez va a estar metiendo potasio del líquido extracelular al líquido intracelular. Entonces, quiero que te acuerdes que la bomba sodio-potasio ATPasa va a estar movilizando, ojo, esto es súper importante, va a estar movilizando 3 iones de sodio, va a estar movilizando 3 iones de sodio por 2 iones de potasio, ¿sale? Si te llegan a preguntar en qué consiste la bomba sodio-potasio ATPasa, tú puedes contestar que va a ser una bomba dependiente de ATP que va a estar movilizando 3 iones de sodio a cambio de 2 iones de potasio, ¿sale? En donde va a estar sacando el sodio y va a estar metiendo el potasio. Esto es prácticamente la bomba sodio-potasio ATPasa, pero vamos a verla un poquito más a profundidad. Entonces, fíjate, quiero que identifiques que en dónde vamos a tener menor cantidad de sodio. Vamos a tener menor cantidad de sodio en el líquido intracelular, ¿sale? En el líquido intracelular, dependiendo de la bibliografía que tú consultes, te va a decir que vamos a tener de 10 a 15 miliequivalentes de sodio en el líquido intracelular, mientras que en el líquido extracelular vamos a tener de 135 a 145 miliequivalentes de sodio. Entonces, ¿en dónde tenemos mayor concentración de sodio, chicos? ¿Adentro de la célula o afuera de la célula? ¿En dónde tenemos más sodio? Quiero que me lo pongan acá en la cajita de comentarios. Súper bien. Vamos a tener más sodio afuera de la célula, ¿sale? Vamos a tener más sodio afuera de la célula. Afuera de la célula siempre vamos a tener más sodio. Y quiero que identifiques de dónde se está moviendo el sodio. ¿El sodio se está moviendo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera en esta bomba? Se está moviendo de adentro hacia afuera. Entonces aquí podemos identificar que se está moviendo en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué? El sodio se va a estar moviendo de una zona en donde solamente hay 3 iones de sodio, si lo queremos ver en esta forma representativa, o donde va a haber menor concentración de sodio, a una donde va a haber mayor concentración de sodio, ¿sale? Aquí nos puede quedar bien claro que es en contra del gradiente de concentración, porque se va a estar moviendo de donde hay menos hacia donde hay más, ¿sale? Y ahora quiero que veamos el potasio. El potasio, adentro de la célula, dependiendo de la bibliografía que tú consultes, va a decir que tenemos de 140 a 150 miliequivalentes por litro de potasio en el líquido intracelular y afuera vamos a tener solamente de 4 a 5 miliequivalentes de potasio en el líquido extracelular, ¿sale? De potasio, de potasio. Entonces, ¿dónde tenemos más potasio? ¿Adentro o afuera, chicos? ¿Dónde hay más potasio? ¿Adentro o afuera de la célula? Súper bien, adentro. Entonces, también aquí podemos identificar que el potasio va a ir en contra del gradiente de concentración, de donde hay menor concentración de potasio hacia donde hay mayor concentración de potasio, ¿sale? Sí queda claro que estos dos iones se van a estar moviendo en contra del gradiente de concentración o queda alguna duda. Para ahora sí explicar cómo funciona esta bomba. Súper bien, chicos, súper bien. Entonces, fíjense, se llama bomba sodio-potasio ATPasa porque va a ser dependiente de ATP. ¿Cómo se va a estar activando esta bomba? Es bien importante que tú sepas que nuestra principal moneda de energía, ¿sale? Nuestra principal moneda de energía va a ser el ATP, el adenosín trifosfato, un grupo de adenosín que tiene 3 fosfatos, ¿sale? Adenosín trifosfato. Siempre que te digan a ti cuál es mi principal moneda de energía, esta de aquí es nuestra mejor moneda de energía, ¿sale? Adenosín trifosfato. Entonces, este adenosín trifosfato, que tiene 3 fosfatos, va a ir a fosforilar, va a ir a fosforilar a esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué quiere decir que la va a fosforilar? Quiere decir que va a perder un fósforo, ¿sale? Va a perder un fósforo inorgánico y al momento de que pierde un fósforo inorgánico y de tener tres, ahora se va a convertir a un adenosín difosfato. Difosfato porque ahora solamente tiene 2 grupos fosfato, ¿sale? De pasar de ser adenosín trifosfato,
pasa a ser adenosín difosfato. ¿Y en dónde se queda este grupo fosfato? Se queda en esta bomba de aquí, ¿sale? Al momento de que este grupo fosfato se queda en esta bomba de aquí, vamos a decir que lo va a estar fosforilando. Al momento de que lo esté fosforilando, la va a estar activando, ¿sale, chicos? Al momento de que se está activando, esta compuerta se abre y permite que salgan 3 iones de sodio y permite que se metan 2 iones de potasio. ¿Sale, chicos? ¿Sí queda claro? ¿O cómo vieron? Está sencillo, ¿no? Puede sonar muy compleja la bomba sodio-potasio TPasa, pero si la vemos de una forma súper esquemática, está muy claro, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro también por qué gastamos ATP en el transporte activo? ¿Sí queda claro cómo se va a estar convirtiendo de adenosín trifosfato a adenosín difosfato? ¿O quedó alguna duda con esto? ¿Qué, qué parte, Mariana? Perdón. Voy viendo tu mensaje, perdóname. ¿Qué parte quieres que explique? Sin problema lo vuelvo a mencionar, ¿sale? Muy bien, chicos, entonces así funciona la bomba sodio-potasio TPasa, en donde va a estar moviendo estas sustancias en contra de su gradiente de concentración y existe gasto de energía en forma de ATP, ¿sale? Los gradientes súper bien. Entonces, fíjate, la bomba sodio-potasio TPasa va a estar sacando 3 iones de sodio, ¿sale? Va a estar sacando 3 iones de sodio y va a estar metiendo 2 iones de potasio. ¿Dónde hay mayor cantidad de sodio? ¿En el líquido intracelular o en el líquido extracelular? Hay mayor cantidad de sodio en el líquido extracelular, ¿no? Entonces, como va de una zona en donde hay menor concentración de sodio a donde hay mayor concentración de sodio, aquí entra la regla que dice que va en contra del gradiente de concentración de donde hay menos hacia donde hay más, ¿ok? Hablando específicamente del sodio. Y fíjate, decimos que va a estar metiendo 2 iones de potasio, pero adentro de la célula hay mayor cantidad de potasio. Entonces también el potasio está yendo de una zona en donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Aquí también estamos diciendo que va en contra del gradiente de concentración, ¿sale? Si era la duda que tenías, entonces aquí es donde decimos que va en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué gasta energía? Ahí va otra vez, chicos, está sencillo. ¿Por qué gasta energía? Decimos que gasta energía en forma de ATP porque nosotros vamos a tener nuestra principal moneda de energía, que es conocida como la adenosintrifosfato. ¿Sale? Adenosintrifosfato tiene 3 grupos fosfato. Al momento de que este trifosfato pierde un grupo fosfato para activar esta bomba, aquí se va a quedar un fósforo inorgánico, ¿sale? Aquí se va a quedar un fósforo inorgánico que va a estar activando mi bomba. Este adenosín trifosfato se va a convertir a adenosín difosfato. ¿Por qué se llama adenosín difosfato? Porque ahora solamente tiene 2. ¿Dónde tiene el que se perdió? Se perdió en la bomba. Entonces, este fósforo que se perdió va a estar fosforilando a la bomba. Siempre que tú agregues un grupo fosfato a algo, vamos a decir que lo va a estar fosforilando, ¿sale? Cuando lo fosforile, este fósforo inorgánico va a activar a la bomba, se va a abrir la compuerta y va a existir el paso de las sustancias, ¿sale? Y así es como estamos gastando energía. Esto está llevando todo el tiempo en tu cuerpo. Sí, ahorita tú que estás yendo a la clase, tu bomba sodio-potasio es tu mejor elemento y ahorita está haciendo esto en friega. En friega está haciendo esto, gastando ATP, metiéndote, sacándote sodio, metiéndote potasio. Es lo interesante y es lo magnífico del cuerpo, chicos. Prácticamente imagínate cuántos procesos bioquímicos tenemos actuando en este momento en nuestro organismo y nosotros a veces no lo entendemos. Entonces, siempre que pienses en tus enzimas, siempre que pienses en tus proteínas, siempre que pienses en tu ATP, siempre que pienses en tus células, piensa en que son tu motivo para vivir. Ellos están trabajando todo el tiempo, entonces son tu motivo para vivir, ¿sale? Para echarle ganas a la vida, chicos. Muy bien, entonces, ¿queda alguna duda con el transporte activo primario? ¿O cómo ven? Sencillo, ¿no? Papita. Vale, súper bien, súper bien. Sí, es totalmente sorprendente la medicina, chicos. Es sorprendente y es impresionante el cuerpo humano, ¿sale? Muy bien, entonces, si a ti te gusta la forma en cómo explicamos, aquí va el spot publicitario. Si te gusta la forma como explicamos, acuérdate que tenemos un curso de UNX. Nosotros prácticamente ya terminamos con el primer ciclo. El primer ciclo tomaron el curso los chicos que, por ejemplo, se prepararon para la UAP, se prepararon para la de Hidalgo, se prepararon para la Ciudad de México. Todas las universidades que ya presentaron examen, tuvimos muchos alumnos en el primer ciclo. Entonces, este de aquí ya se cumplió. Ahorita estamos en el segundo ciclo, ¿sale? El segundo ciclo comenzó el 6 de abril. El 6 de abril comenzó el primer ciclo
en la modalidad de entre semana. Tenemos clases los lunes, los miércoles y los viernes, ¿sale? Modalidad entre semana. Si tú trabajas, si tú vas a la prepa, si tú estudias, etcétera, etcétera, si es chat líos los fines de semana y te pegan, tenemos la modalidad de fines de semana. Los fines de semana nos conectamos los sábados y los domingos, ¿sale? Sábados y domingos también ya comenzó el 11 de abril. Si tú me preguntas, ¿vale la pena inscribirme todavía? Yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque todas las clases que tenemos en vivo las subimos grabadas a la plataforma. Además, también tenemos videoclases. Todas las videoclases están explicadas por un servidor o por la doctora Carla, ¿sale? Entonces, todas las videoclases de todos los temas, si tú no te puedes meter a las clases en vivo, tú tienes tus videoclases de todos los temas. Además, complementamos con clases en vivo en donde vemos los temas más preguntados y tú vas a tener ejercicios prácticamente de todos los temas, ¿sale? Tienes un documento de ejercicios de todos los temas y también tienes un documento de una síntesis, un resumen de todos los temas. Y además, después de que vemos cierta cantidad de temas, te aplicamos un examen general que también te lo explicamos. Entonces, si te interesa el segundo ciclo para las universidades que van a presentar próximamente, puedes llamar a estos números telefónicos para que te den mayor información, siempre y cuando te guste la forma de cómo explicamos, ¿sale? Siempre y cuando te guste la forma de cómo explicamos. Y por aquí estoy viendo que tenemos varios alumnos y muchas gracias chicos por todos los comentarios. Es un gusto verlos por acá, es un gusto ver que el curso les está funcionando. Muchas gracias por la confianza. No me queda nada más que decirles que muchas gracias por la confianza, porque siempre que tú vayas a permitir que una persona te enseñe algo, este es consejo de vida, siempre que tú vayas a permitir que una persona te enseñe algo, eh, siempre tienes que tener la confianza de lo que te está diciendo es cierto. Entonces, la persona que te está enseñando te tiene que dar la confianza y las gracias de que tú te estás dando la facilidad de permitir de, no sabes si lo que te está diciendo es cierto o es falso. Entonces, también por eso lo tienen que comprobar, chicos, ¿sales? Muchas gracias por todos los que ya compraron el curso. Nos vemos en estos días en la clase, en los días del curso. Entonces, después de leer el spot publicitario, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el transporte activo secundario, ¿sale? Muchas gracias, chicos, por los comentarios. Vamos a comenzar con el transporte activo secundario. Fíjense, si mi examen es el 16 de mayo, seguirá. Sí, también si tu examen es el 16 de mayo, enero, febrero, marzo, abril. Sí, sin problema lo puedes adquirir. Osito, que solamente es un osito por aquí. Sin problema todavía lo puedes adquirir. Acuérdate que hay una forma en la que tú puedes estudiar a tu ritmo, en donde puedes ir viendo prácticamente todas las videoclases que ya tenemos grabadas. ¿Sale? Entonces, sin problema, si quieres obtener más información, comunícate a estos números de acá para que te den mayor información todavía. Y también a este número de aquí, a este número de aquí también te pueden dar información, ¿sale? Sí, te sirve también para la UAEH, te sirve también sin problemas, ¿sale? Hemos tenido muchos alumnos de ahí, hemos tenido muchos alumnos que han sido admitidos también en esa universidad, ¿sale, chicos? Si vas para la de Nuevo León, si vas para la de cualquier universidad que haya Exani y te pregunta el módulo de premedicina o te pregunta el módulo de ciencias de la salud, y si te gusta cómo enseñamos, si te gusta nuestro contenido, comunícate a estos números de acá, ¿sale? Te sirve para todo eso, chicos. Muy bien, entonces vamos a continuar. También para la de Campeche te sirve, Luis. También para la de Campeche te sirve. Muy bien. Transporte activo secundario. El transporte activo secundario yo te dije que iban a existir dos formas de transporte activo secundario. ¿Cuáles iban a ser estas dos? Transporte activo secundario cotransporte y transporte activo secundario antiporte. ¿Qué es lo que tienes que saber del transporte activo secundario? El transporte activo secundario va a depender del transporte activo primario, ¿sale? El transporte activo secundario va a depender del transporte activo primario. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que se active primero un transporte activo primario, ¿qué dijimos que se iba a estar gastando en el transporte activo primario, chicos? ¿Qué se iba a gastar en el transporte activo primario? ¿Se acuerdan? Pónganme aquí en la cajita de comentarios. ATP o energía, ¿sale? Entonces se va a estar gastando ATP o energía. El transporte activo secundario ya no va a gastar energía de forma directa. ¿Cómo va a ser la energía que va a utilizar el transporte activo secundario? El transporte activo secundario va a utilizar la energía que gastó indirectamente el transporte activo primario. Entonces, para que suceda un transporte activo secundario, siempre tiene que haber sucedido previamente un transporte activo primario, ¿sale? El transporte activo secundario va a estar utilizando la energía de forma indirecta que gastó el transporte activo primario. Entonces, ¿sí queda clara esta noción o quedó alguna duda, chicos? Díganme si quedó clara la noción de cómo se va a llevar a cabo el secundario, cómo va a estar utilizando esta energía o quedó alguna duda.
Súper bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que saber del transporte activo secundario? Tenemos que saber diferenciar entre cotransporte y tenemos que saber diferenciar entre antiporte. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo el cotransporte? El cotransporte va a ser un transporte membranal secundario que va a llevarse a cabo después de que exista un transporte activo primario, en donde dos moléculas o dos sustancias se van a estar transportando hacia la misma dirección, ¿sale? Se van a estar transportando hacia la misma dirección. Quiero que me digan, chicos, si alguien conoce alguna persona que tome un medicamento que se llama empaglifosina o dapaglifosina. Esto lo toman las personas que tienen diabetes. Se llaman inhibidores del SGLT. ¿Alguien conoce estos medicamentos? ¿Algún familiar, algún amigo que tome dapaglifosina o empaglifosina? Muy bien, fíjense, ¿por qué les pregunto esto? Proteína que va a estar actuando aquí, en donde se va a estar transportando sodio y glucosa, se llaman SGLT, ¿sale? En el intestino delgado, imagínate que este de aquí es un intestino delgado. En el intestino delgado, en las células epiteliales, vamos a tener estas proteínas que van a ser receptores, que son conocidos SGLT, ¿sale? ¿Qué significa SGLT? SGLT significa cotransportador de sodio-glucosa, ¿sale? Cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, al momento de que nosotros estamos consumiendo azúcares, de que estamos consumiendo en el alimento, etcétera, etcétera, esta glucosa va a entrar junto con el sodio a las células epiteliales del intestino delgado a través de este receptor que es conocido como SGLT, ¿sale? Entonces, esta proteína de aquí la podemos llamar SGLT, ¿ok? SGLT. ¿Cómo va a estar actuando? Al momento de que se activa el transporte activo secundario cotransporte, esta molécula de glucosa necesita pasar de un sitio, digo, perdón, esta molécula de sodio necesita pasar de un sitio en donde hay menor concentración a uno donde hay mayor concentración, por lo tanto decimos que va en contra del gradiente de concentración, pero ojo, esta molécula de glucosa se pone viva y dice, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que se va a meter el sodio y me voy a poner viva y me voy a meter con él. Son como las personas que se meten a las filas, ¿sale? Son como las personas que se meten a la fila y a la cola, se ponen viva y se meten junto con ellos. Entonces, siempre que dos sustancias o siempre que dos moléculas se estén moviendo hacia la misma dirección, vamos a decir que es un transporte secundario cotransporte. ¿Sale, chicos? ¿Se queda claro esto de acá o quedó alguna duda? Sí, era cotransportador sodio-glucosa, ¿sale? Cotransportador sodio-glucosa, que prácticamente mete agua, mete sodio y mete glucosa de la luz del intestino delgado a las células epiteliales, ¿sale? Aquí es donde encontramos el SGLT. Entonces, fíjate, estos medicamentos que se llaman dapaglifosina o que se llama también empaglifosina, ¿qué creen que van a hacer? Estos medicamentos lo que hacen es bloquear esta proteína de aquí, la bloquean, el medicamento llega, se une aquí, lo bloquea y no permita que haya absorción ni de sodio, ni permita que haya absorción de glucosa. Es por eso que se dejan las personas que tienen diabetes, ¿sale? Entonces, este sodio y este glucosa, ¿a dónde creen que se va a tirar? ¿Sale, chicos? Entonces, aquí estamos hablando del secundario cotransporte, en donde tenemos el ejemplo de el cotransportador sodio-glucosa que encontramos en el intestino delgado. ¿Ok? ¿Alguna duda con el cotransporte o todo bien? Sencillo, aprendimos algo nuevo hoy. Ah, sí, también es conocido como simporte, ¿sale? Puede ser cotransporte o simporte. Su sinónimo también es importe. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar al antiporte. El antiporte, que también es conocido como contratransporte, ¿sale? Contratransporte o simporte, va a ser lo contrario. Aquí una biomolécula o una sustancia va a pasar hacia un sitio y la otra biomolécula o la otra sustancia va a pasar al sitio opuesto. Entonces, siempre que hay un movimiento de biomoléculas o de sustancias de forma opuesta, vamos a decir que es el antiporte. Y por ejemplo, va a existir una proteína que va a estar ingresando sodio al líquido intracelular, pero al momento de que el sodio está ingresando al líquido intracelular, protones o hidrogeniones van a aprovechar y van a salir hacia el líquido extracelular. Aquí nos podemos imaginar en el cotransporte que va a ser esta persona que se mete a la fila, que se mete a la cola y se filtra con uno. Y en el antiporte podemos imaginar que son los peores enemigos, ¿sale? Se caen gordos. Va a decir, como cuando estabas en la secundaria y entraba a tu salón la persona que te quería gorda, decías, ah, ¿sabes qué? Ya se metió el sodio, entonces yo soy un protón, a mí no me cae bien y yo me voy a salir para no estar con él.
Y esto sucede cuando el organismo quiera regular el pH, ¿sale? Cuando el organismo quiera regular el pH, va a estar sacando los protones o va a estar sacando los hidrogeniones. Entonces, así estamos hablando del antiporte. ¿Quedó claro el antiporte, chicos? ¿O todo bien? ¿Cómo ven? ¿O alguna duda? Sí, Luis, sin problema. Entonces, fíjate, cotransporte o sin porte va a ser un transporte activo secundario que va a aprovechar que un primario se activó, va a utilizar esta energía de forma indirecta y en el cotransporte o sin porte, las dos sustancias o las dos moléculas se van a estar transportando hacia el mismo lado, ¿ok? En el antiporte o en el contratransporte, porque también se puede llamar contratransporte, a donde se mueve una sustancia, la otra sustancia o la otra molécula se va a ir al lado opuesto. Por eso se llama contratransporte o antiporte, ¿sale? Aquí no se caen bien, entonces se van hacia el lado diferente. Muy bien, chicos. Entonces, quiero que me digan si quedó alguna duda eh, de los tipos de transporte pasivo, transporte activo. Quiero que me digan si quedó claro transporte pasivo simple, facilitado, transporte activo primario, eh, transporte activo primario y transporte activo secundario. Sí, sí, Rosita, sí lo preguntan en el Exani. Más o menos a lo largo de la clase di preguntas de cómo suelen preguntarlo en el Exani, pero sí, sí lo preguntan en el Exani, ¿sale? Muy bien. ¿Cuándo tenemos los lives? Los lives los tenemos los días martes y los días jueves, en donde me conecto tanto yo o se conecta la doctora Carla, ¿sale? ¿De qué libro podemos conseguirlo? Te recomiendo que veas toda la bibliografía que te da Exani. Te puedes ir a la página oficial de Exani. Para tu examen de admisión, siempre básate en la bibliografía de Exani. Y esa es otra característica del curso. Toda la información que sacamos para el curso, la sacamos totalmente de toda la bibliografía que te da Exani, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto que andan filosos. Vamos a ver la primera pregunta. Profe, esta clase después, sí, esta profe se va a quedar grabada en YouTube. Mariana o Marina, Marina, perdón, se va a quedar grabada en YouTube. Después la vamos a subir, entonces también ahí la pueden ver sin problema, ¿sale? Ahorita vi que se te fue el audio y que se te fue el internet, entonces se va a quedar grabada en YouTube para que la puedas ver sin ningún problema. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes es una característica del transporte activo primario? Opción A, se lleva a cabo de un sitio de menor a mayor concentración. Opción B, no utiliza energía en forma de ATP. Opción C, sucede libremente a través de los fosfolípidos. ¿Qué contestamos? ¿Opción A, opción B o opción C? Súper bien. Entonces, fíjense, vamos a ver esta imagen de acá. Esta imagen de acá, imagínate que este es el líquido extracelular, y este de aquí es el líquido intracelular. Entonces, nosotros vamos a decir que en el líquido intracelular hay menor cantidad de solutos, por lo tanto va a tener menos concentración. El líquido extracelular va a tener, perdón, mayor cantidad de solutos y por lo tanto va a tener mayor concentración, ¿sale? Si nosotros decimos que estamos hablando del transporte activo, el transporte activo va a ser aquel que se lleve a cabo de donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos y por lo tanto aquí va a existir gasto de energía en forma de ATP, ¿sale? En forma de ATP, que ya vimos cómo va a activar a estas bombas para convertirse a ¿qué? Se va a estar convirtiendo a ADP. Entonces, la opción B nos dice, no utiliza energía, esta la descartamos porque ya te dije que se utiliza energía. ¿Sucede libremente a través de los fosfolípidos? No. Acuérdate que este tipo de transporte siempre se va a estar llevando a través de bombas, ¿sale? Que van a ser proteínas que van a ser dependientes de ATP. Entonces, no se lleva libremente a través de los fosfolípidos, se lleva a través de proteínas que van a estar actuando como bombas. Esta también la descartamos y nos quedamos con la opción A que dice se lleva a cabo en un sitio de mayor, un sitio de menor a mayor concentración y nos quedamos con la opción A. Súper bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda con esta pregunta o todo bien? ¿Cómo ven? Todo bien. Vámonos a la siguiente. Todo good. Muy bien, todo good. Tipo de transporte en el que dos sustancias se movilizan en direcciones opuestas a través de la membrana, utilizando la energía derivada del transporte activo primario. Cotransporte, antiporte o difusión. Opción A, opción B, opción C. ¿Qué contesten, chicos? Muy bien, entonces fíjense. Otra vez imagínense que aquí tenemos el líquido extracelular y tenemos el líquido intracelular. Líquido intracelular. Aquí estamos hablando de un tipo de transporte que va a venir derivado de la utilización de energía del transporte activo primario. Entonces, acuérdate, siempre que un tipo de transporte funcione a través de la energía derivada del transporte activo primario,
vamos a hablar a fuerzas del transporte secundario, ¿sale? Vamos a estar hablando a fuerzas del secundario. El secundario, que también ya sabemos que es un tipo de transporte activo. Nosotros dijimos que el transporte activo secundario se iba a estar clasificando en dos: el que va hacia la misma dirección, el que va hacia la misma dirección y el que va hacia direcciones opuestas, ¿sale? ¿Cómo se llama el que va hacia la misma dirección? El que va hacia la misma dirección se va a llamar simporte, se va a llamar simporte y también se va a llamar cotransporte, ¿sale? Cotransporte. Entonces, simporte o cotransporte, el que va a la misma dirección. Y el que va en a direcciones diferentes, acuérdense que se llama antiporte o contratransporte, ¿sale? Antiporte o contratransporte. En este caso, la pregunta nos está diciendo que dos sustancias se movilizan en direcciones opuestas. Entonces, si se caen mal, es porque van a direcciones opuestas, ¿no? Estamos hablando del antiporte, ¿sale? Entonces, estamos hablando del antiporte, que también dijimos que es conocido como contratransporte. Y quiero que me digan si quedó alguna duda con esta pregunta, chicos, o todo bien. Vale, súper bien. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy, chicos. Una clase que teníamos muchas ganas de darle, tanto yo como la doctora Carla. Es importante que sepan que por lo general los temas que damos en TikTok es a través de preguntas. Sin embargo, teníamos muchas ganas de darles una clase un poquito más completa para ayudarlos de una forma más integral. Esta fue un ejemplo de una clase un poquito más compleja que tuvimos el día martes y el día jueves. En esta semana yo te di el tema de tipos de transporte membranal, pero te tengo una súper buena noticia. La siguiente semana te vas a conectar el día martes y el día jueves con la doctora Carla y van a ver el tema completo de la célula, ¿sale? La doctora Carla les va a dar el tema completo de la célula. Pero después de esas semanas vamos a volver a las clases a través de preguntas, en donde también sentimos que aprendes de una forma súper sencilla, ¿sale? Cuando te enseñamos a través de preguntas, te explicamos los temas de una forma súper sencilla. No olvides que si gustas cómo te enseñamos, cómo enseñamos los temas, los ejemplos que damos, te dejamos aquí los números de teléfonos. Te dejamos aquí los números de teléfonos para que te puedas contactar con el equipo administrativo de UNX. Y con esto terminamos, chicos. Un gusto verlos por acá. Solamente les quiero preguntar, ¿cómo ven? ¿Nos vamos a dormir a gusto el día de hoy o no? ¿Nos vamos a dormir con preocupaciones o nos vamos a ir a dormir a gusto? ¿Cómo se van a ir a dormir, chicos? Acuérdense, algo que me gusta decirles a mí, siempre, 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 siempre que tú te acuestes y que digas, el día de hoy aprendí algo nuevo, así sea significativo lo que hayas aprendido, pero siempre digas, hoy me voy a dormir aprendiendo algo nuevo, tú te puedes dormir siendo la persona más tranquila del mundo. Y siempre que te levantes y digas, hoy tengo que aprender algo nuevo, vas a ser la persona más interesante del mundo, ¿sale? Siempre que tú te levantes y digas, el día de hoy tengo que aprender algo nuevo, vas a ser la persona más interesante del mundo. Entonces, nunca vamos a dejar de aprender, chicos. Y pues nos despedimos. Que tengan bonita noche. Nos vemos en clases posteriores y un gusto verlos por acá. Entonces, nos vemos, chicos. Mucho gusto conocer a varios por acá de primera vez y nos vemos en clases subsecuentes. Hasta luego, que estén bien.